Bien, hermanos, el pastor Diego me comentó que ya habían terminado una serie de sermones, quizá un poco dolorosa a veces, y van a iniciar una nueva serie de sermones, pero el próximo domingo, en la Carta de Santiago. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis, por así decirlo, en la predicación, y va a ser en el libro, en la primera carta a Timoteo. Ahí es donde vamos a fundamentar la predicación del día de hoy, la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Nosotros en Coronel, que dicho sea de paso, la iglesia de Coronel les manda muchos saludos y también les agradece mucho por sus oraciones. Ciertamente han tocado nuestro corazón y también nuestro ánimo, siempre que sabemos que están orando por nosotros. Nos alegramos muchísimo. Sepan que también estamos orando por ustedes, ¿ya? Así que les mandamos muchos saludos. Y en Coronel estamos estudiando precisamente la primera carta a Timoteo, y yo quisiera compartir uno de los sermones que predicamos allá y que ciertamente tocó nuestro corazón también, que es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos una vez más para que el Señor continúe guiando nuestro corazón. Amado Dios, ya hemos adorado tu santo nombre, hemos confesado nuestros pecados, hemos disciplinado nuestro corazón por medio de las ofrendas, hemos intercedido por nuestra hermandad. Y ahora, Padre, rogamos que tú, solamente tú, por medio de tu palabra, hables a nuestro corazón. Y que de esta manera, Señor, lo que tú confrontes de pecado, de tentación que hay en nuestro corazón, sea retirado de ahí y de esta manera guiar nuestros pasos en conformidad a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, muy necesitados de tu Santo Espíritu. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado que aparece ahí es sinónimo tanto de la palabra presbítero o anciano, cosas así. Entonces este es un sermón específico para los presbíteros, por lo tanto todos los demás pueden retirar. No, una broma. Es una broma. Usted podrá incluso haber pensado eso, pucha, yo sinceramente no anhelo ser presbítero ni nada de eso. Pero a lo largo del sermón usted se va a dar cuenta que cada una de las características que nosotros vemos aquí en el texto son propias de todo creyente. Todo creyente que ama a Cristo como su Señor y Salvador y que está siendo conformado a la imagen de Cristo, si buscamos en otros lugares de las Escrituras vamos a encontrar estas mismas características, ¿ya? Así que no es un sermón solo para los presbíteros. Sí va a haber un énfasis para aquellos que ejercemos el presbiterato, pero es un sermón para toda la cristiandad, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a lo nuestro. ¿Qué vamos a aprender en este sermón? Vamos a aprender cómo ser líderes, ya sea de nuestra iglesia o de nuestra familia, líderes que aman al Señor con todo su corazón. Hijos de Dios que aman al Señor con todo su corazón.
Y aquí vamos a ver algunas características internas que deben haber en cada uno de nosotros y que debemos transformar en nuestro corazón. También vamos a ver cómo nosotros debemos tratar con nuestra familia. Y por último vamos a ver cómo vamos a tratar con los demás. Entonces fíjense que son como círculos concéntricos. Primero nuestro corazón, después nuestra familia y después los de afuera de nuestra familia. ¿Ya? Esas son las tres cositas que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos con la primera de ellas. Con estas características propias de nuestro corazón como hijos de Dios y con mayor razón aquellos que son presbíteros y ejercen el liderazgo en nuestra iglesia. Entonces a lo mejor tú no eres presbítero, pero eres líder de jóvenes. A lo mejor tú no eres presbítero, pero eres líder de mujeres. A lo mejor tú no eres presbítero, pero haces clase para los pequeños en las salas todos los domingos. O a lo mejor no ejerces ningún puesto de liderazgo en la iglesia, pero tienes una familia que liderar. O a lo mejor hay algunas personas dentro de la congregación que te ven como una figura a ser seguida, como una figura a imitar dentro del cristianismo. Déjame decirte que todo esto es para nosotros. Todas las informaciones que aquí se entreguen, procura guardarlas en tu corazón, porque vas a ser más semejante a Cristo. ¿Qué se nos dice acá? Se nos dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, primero partamos con este anhelo del corazón. Si alguno de los varones que está aquí presente tiene algún anhelo en su corazón por ser pastor, por ser presbítero, por ser líder en esta iglesia, mi recomendación personal, que fluye de la palabra, es que trabajes con ese anhelo. Lo investigues, busques en tu corazón y trabajes en tu corazón para ver si es que ese anhelo es un anhelo para glorificar a Dios y edificar al pueblo de Dios o para exaltarte a ti mismo. En primer lugar, revisa tu corazón, sabiendo que ese anhelo es un buen anhelo. ¿Por qué? Porque es un anhelo que busca el crecimiento del cuerpo de Cristo. Investiga tu corazón. Pero ¿qué se nos dice de este anhelo que presenta Pablo? Dice así: es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí quizás en tu investigación de tu corazón, tú puedas decir, a ver. Irreprensible, creo que no. Tengo algunas yayitas en mi corazón, tengo algunos problemas de carácter, tengo algunas dificultades que no me permiten decirme irreprensible. De hecho, ningún creyente podría decir que es irreprensible. Porque conoce perfectamente la obra de Cristo, y al conocer la obra de Cristo y su santidad, conoce perfectamente su corazón y su pecado. Entonces ninguno de nosotros podría ser líder en esta congregación. Pero irreprensible tiene más que ver con otra cosa, y no lo que nosotros entendemos como irreprensible o como alguien que no comete ningún error. Sino que irreprensible tiene que ver con esta posición del corazón que acepta que es pecador y que comete errores. Interesantemente, la palabra que se usa acá es lo contrario, inmediatamente lo contrario, lo opuesto, lo antónimo a terco, tosudo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar nuestro corazón, si es que hay algún anhelo de liderazgo, lo primero que debemos observar es si es que acaso nosotros somos capaces de recibir críticas en lo que estamos haciendo. Y déjame decirte que es sumamente difícil recibir críticas. Porque nuestro corazón es profundamente ególatra. Los que participaron del encuentro de matrimonios quizás eso lo tengan más claro. Nuestro corazón siempre va a tender a posicionar como ídolo a sí mismo. Y quizás lo haga de manera muy oculta. Quizás tú pongas como ídolo el dinero.
Quizás tú pongas como ídolo a tu familia. Quizás tú pongas como ídolo a distintas otras situaciones, una posición laboral, un anhelo académico o distintas otras cosas que tú puedas poner como ídolos. Pero esos ídolos son subsidiarios. Son subsidiarios de un ídolo mayor. Y ese ídolo mayor eres tú mismo. Ese ídolo mayor es colocarte a ti en el pedestal delante de los demás. Un ejemplo que poníamos en la reunión de matrimonios de hace 2 o 3 sábados era el trato que nosotros le dábamos a nuestros hijos. Muchas veces queremos presentarnos como la familia perfecta, como aquel que tiene hijos perfectos, y nos engañamos diciéndonos que los estamos criando de la mejor manera, siendo a lo mejor muy rudos o muy blandos. Y es en ese ejercicio lo que estamos haciendo, es mostrándonos a los demás como nosotros siendo los capaces de formar esta familia perfecta. En el fondo, exaltándonos a nosotros mismos. Y cuando nuestro corazón está contaminado de ese ego, lo que ocurre es que no somos irreprensibles, que nadie puede acercarse a nosotros a mostrarnos nuestro pecado, porque nos tenemos en un pedestal. Y pucha que duele caer de ese pedestal. Y es precisamente el error que cometió David cuando pecó con Betsabé. Este es uno de mis ejemplos favoritos para mostrar este problema del ego. Y probablemente usted lo haya escuchado 20 veces de mi boca. Y es precisamente que David, antes de pecar con Betsabé, él estaba contemplando su reino. Él, antes de pecar con Betsabé, con Urías y con todo el pueblo, en contra de todo el pueblo, él estaba contemplando su reino y viendo cómo él había logrado todas esas conquistas con el poder de su brazo. El ego precede a la ruina. Y es así donde continúa este texto especificando todo este tema de la irreprensibilidad. Dice así: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Todos estas características, todos estos atributos apuntan en una misma dirección, que se ve muy claramente en el tema del vino. Están mostrando a una persona que puede controlar su corazón. Si nosotros pensamos en una persona borracha, estamos viendo a alguien que no tiene límites, que no tiene frenos, un desenfrenado, que no es capaz de controlarse, que no es capaz de controlar sus impulsos, que no es capaz de controlar sus decisiones. Y es precisamente todas estas características que están acá giran en torno de eso, de aquella persona que es capaz de controlar los impulsos de su corazón. ¿Y por qué es necesario controlar los impulsos del corazón? Porque lo que sale del corazón del hombre es lo que lo contamina, dice Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús es cuestionado por algunos judíos de que sus discípulos no se lavaban las manos, no hacían un ritual de lavarse las manos? Y ahí donde Él les dice: insensatos. No es lo que entra en el corazón del hombre lo que lo contamina, sino que es lo que sale de su corazón. Y también nos dice la Escritura que el corazón es profundamente engañoso. Por eso es necesario aprender a controlar nuestro corazón. Es necesario aprender a controlar y a leer los impulsos de nuestro corazón. Y ahí usted puede preguntarse: ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo puedo tratar con mi corazón? ¿Cómo puedo disciplinar mi corazón? Por medio de la Escritura. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos a lograr observar nuestro corazón, ver cómo nos está engañando y poder disciplinarlo. La Escritura es el principal instrumento para interpretarnos a nosotros mismos. Porque fíjate lo lógico que es. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Qué más hizo Dios?
todo lo que existe. Y además ese mismo Dios es aquel que se revela a sí mismo por medio de la palabra. Y no solo se revela a sí mismo, sino que todo lo que Él ha hecho, incluyéndonos a nosotros y todo lo que existe. En estricto rigor, la palabra de Dios vendría siendo el manual de instrucciones de este mundo caído y de nuestro corazón y cada uno de nosotros. Entonces, ¿quieres saber quién eres tú mismo? A lo mejor hoy en día estás pasando por alguna crisis existencial. A lo mejor hoy en día tú estás pasando por un momento de decisiones importantes en tu vida. A lo mejor estás pasando por un momento en el cual todo se ve nebuloso y no eres capaz de ver 2 o 3 días más adelante. A lo mejor te estás preguntando en tu corazón, ¿qué va a ser de mi vida el día de mañana? A lo mejor te estás preguntando en tu corazón, ¿qué va a ser de mí el día de mañana cuando tenga que salir a buscar trabajo al salir de la universidad? A lo mejor te estás preguntando por qué no logras obtener los objetivos que te gustaría en tu trabajo. A lo mejor estás con crisis existenciales, espirituales, porque a lo mejor no te sientes amado por Dios. Porque a lo mejor no logras hacer amistades y te complica en tu corazón y te duele en tu corazón porque no logras tener gente a tu alrededor. Déjame decirte que debes ir a las Escrituras y las Escrituras te van a decir qué es lo que está pasando con tu corazón. Las Escrituras son aquellas que van a disipar esa nube que no te permite ver más allá. Es la palabra de Dios la que va a guiar tus pasos. Y además Dios no solo nos dejó su palabra para poder instruirnos, también nos dejó un montón de prácticas preciosas para transformar nuestro corazón. Déjenme nombrarle una de ellas. ¿Se acuerdan de los sacrificios del Antiguo Testamento? Los sacrificios del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios antes de salir de Egipto y caminar por el desierto, hubo una plaga que era la plaga de la mortandad, donde los judíos tenían que marcar los dinteles de la puerta con sangre y al mismo tiempo comer un animal cocinado con hierbas amargas. ¿Ya? Ese acto, que ellos debían posteriormente repetir en una cena, es un acto disciplinatorio, de disciplina del corazón, que buscan por medio de una práctica palpable, degustable, decirle a ellos mismos, enseñarle a ellos mismos, que para que ellos tuvieran vida, fue necesario de un sacrificio amargo. Y eso también ocurre después. Cuando este rito avanza y después llega a la obra de Cristo, el verdadero sacrificio amargo, es que nosotros tenemos la cena con el pan y el vino. Participar de la comunión, participar de la cena del Señor es un momento de profunda instrucción de tu corazón, donde se nos muestra de manera visible y palpable el cuerpo del Señor que fue esmagado, la sangre de Cristo que fue derramada. Y es ahí donde nosotros podemos disfrutar del vino, ahora dulce, de un sacrificio que resulta dulce para cada uno de nosotros. Porque es un sacrificio que ha traído salvación. Porque es un sacrificio que ahora trae alegría. Porque Cristo se ha derramado en nuestra vida y Él no concluyó su vida esmagado y sin sangre, sino que resucitó al tercer día. Y eso trae esperanza y edificación a nuestro corazón. Y no es solo eso, también hay otras prácticas que van edificando nuestro corazón. La práctica de la comunidad en la iglesia, el vivir como cuerpo también edifica nuestro corazón, también transforma nuestro corazón, porque es ahí donde nosotros vamos a compartir con personas con un corazón quebrado, siendo nosotros personas también con un corazón quebrado. Y como todos tenemos el corazón quebrado, le aseguro firmemente que van a pecar contra ti.
Que tú puedes mirar a la persona que está al lado tuyo, atrás tuyo, delante tuyo, y estoy seguro que va a pecar en contra de ti. Y estoy más seguro aún de que tú vas a pecar en contra de alguno de los que está acá. De alguna manera, con alguna palabra áspera, con algún pensamiento malintencionado, incluso diciendo la verdad, buscando que el otro sea humillado. El corazón es muy creativo para pecar, muy creativo, y no nos damos cuenta. Y resulta que con el liderazgo no va a ser diferente. Tú puedes ver a los presbíteros que están acá, a los diáconos que están acá, puedes verme a mí parado adelante, al pastor Diego en Los Ángeles, y vamos a pecar en contra de ti. Y nos duele profundamente en el corazón saber esa verdad. Nos desgarra el corazón saber que vamos a pecar contra hermanos amados. Pero es ahí donde necesitamos depender de la maravillosa obra de Cristo. Es ahí donde te invito a ti, hermano querido, a que tú nos busques y nos confrontes contra nuestro pecado. Necesitamos de ti, hermano. Necesitamos porque como iglesia, como comunidad, nos santificamos mutuamente. Y nosotros como líderes te necesitamos para crecer en santidad y ser más semejante a Cristo. Y ese es un proceso doloroso, porque nos confronta contra nuestro pecado. Es un proceso de lapidación. Este ejercicio de romper con cincel la piedra. Y asimismo ir sacando todos los vestigios de pecado que hay en nuestro corazón. Que este corazón de roca se vaya transformando en un corazón blando. Necesitamos de ti, querido hermano. En el cine hay un villano famoso, muy famoso, aprovechando que ayer fue 4 de mayo y es el día de Star Wars. Darth Vader, uno de los más grandes villanos del cine. Y comentábamos con Javier ayer, que obviamente fuimos a ver Star Wars, que la película 1, 2 y 3, son muchas películas, pero la 1, la 2 y la 3, que cuentan la historia de Darth Vader desde que era niño, joven, adolescente y todo eso, son muy interesantes. Porque las películas antiguas, que eran la 4, la 5 y la 6, si no ha visto Star Wars, por favor véala. No. La película 4 y 5 y 6, que son las antiguas, que se ven casi en tonos sepias, buscan o presentan a un Darth Vader malo, como el más malo del universo entero. Pero la 1, la 2 y la 3, que lo muestran desde niño, nos muestran que Darth Vader, ese ser tan despreciable, es solamente un ser humano con el corazón quebrado. Es un ser humano con el corazón profundamente quebrado. Y ese elemento tan pequeño, lo convirtió en el villano más grande del universo. Nosotros no somos muy diferentes a ese Darth Vader. Nuestro corazón también está quebrado. Y si el Evangelio no se hace presente en nuestra vida, vamos a terminar siendo iguales o peores que ese gran villano. Porque vamos a herir a todo y podrir todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso, como presbíteros, como diáconos, como líderes de departamentos, necesitamos de ti. Necesitamos para que nos presentes el Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque somos seres quebrados. Entonces debemos crecer en estos elementos que acabamos de mencionar. Pero no solo en estos elementos, en estas características que aparecen del 1 al 3, sino que también hay características en este segundo círculo concéntrico que tienen que ver con la familia. Fíjense, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese que gobierne bien su casa es sumamente interesante,
Porque no hace referencia a un liderazgo déspota, no hace referencia a una tiranía, no hace referencia a simplemente establecer lo que se debe hacer, sino que hace referencia a guiar por un camino ya recorrido. Hace referencia precisamente a este ejercicio de tomar de la mano y avanzar conjuntamente con el resto. Si tú quieres guiar a tus hijos en el camino del Evangelio, tú mismo debes caminar, disfrutar y amar ese camino del Evangelio. Si tú quieres guiar a tu esposa por ese camino del Evangelio y de la paz, tú mismo debes estar recorriéndolo. Tú mismo debes estar alicerzado, fundamentado en ese camino. Es este ejercicio de andar de la mano con la otra persona. Si tú quieres guiar a otros al Evangelio de Cristo, a aquellos que te rodean, a aquellos que son tus amigos, a aquellos que son tus familiares, a aquellos que son tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tú mismo debes estar recorriendo este camino del Evangelio. Este camino que es doloroso porque tenemos que ir dejando cosas atrás que no corresponden. Este camino que es doloroso porque tenemos que desprendernos de nosotros mismos. Porque al final es un camino de morir a uno mismo. Y el cuestionamiento que nos presenta el texto a cada uno de nosotros es si acaso nosotros estamos muriendo a nosotros mismos en nuestras relaciones. ¿Estás muriendo a ti mismo en las decisiones de tu matrimonio? ¿Estás muriendo a ti mismo en las decisiones de tu trabajo? ¿Estás muriendo a ti mismo en las decisiones que tomas en la universidad? ¿Estás muriendo a ti mismo en tu vida? ¿Entregándote por los demás? ¿Caminando la milla extra, como decía Cristo? ¿Cómo estamos guiando nuestros pasos? En este sentido de guiar la familia, de guiar a los hijos, hay un texto que es famoso, que dice: instruye al niño en el camino en el que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cierto? Ese niño del texto no es un niño pequeño, por si acaso. Hace referencia a un niño como de 15 años más o menos, un adolescente. Y lo interesante del texto es que en su idioma original, en hebreo, no es tan fácil identificar si el viejo de la historia es el niño o es el camino. Según el texto que dice, aunque fuere viejo, ahí no se sabe si es el camino o el niño. Es muy probable que en verdad haga referencia al camino. Entonces no está diciendo, no está presentando el texto una promesa de que si yo enseño al niño en el Evangelio en su adolescencia o en su niñez, después cuando el niño sea viejo no se apartará de él. No está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia a la responsabilidad de los padres de recorrer ese camino conjuntamente con los niños, de ellos mismos haberlo recorrido, porque es un camino viejo, es un camino ya recorrido. Es la responsabilidad de los padres de haber recorrido el Evangelio, de haber recorrido este camino de Dios, para poder instruir a los niños verdaderamente en este camino que ellos conocen perfectamente porque ya lo han recorrido, ya lo han vivido. La instrucción tiene que ver con vida. Tiene que ver con estas experiencias que nosotros vivimos en el Evangelio. Pueden ser profundamente dolorosas, pero sobrellevadas con la gracia de Cristo. Entonces, gobierna bien tu casa. Gobierna bien tu casa. Sigue el Evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con convertirte en un déspota en tu hogar.
No tiene nada que ver con convertirte en esa persona que gobierna cada uno de los elementos y los ordena conforme a su voluntad, sino que tiene que ver con un corazón manso y humilde que se somete al Evangelio de Cristo, que guía su hogar conforme al Evangelio de Cristo, sabiendo que es el más pecador de los hombres existentes y que solo está ahí por la gracia de Cristo. Y es ahí donde se establece el parámetro para escoger líderes en nuestra congregación. Va a llegar un momento del año en que tú, hermano mío, vas a tener que escoger líderes para nuestra congregación. Y uno de los elementos que tú debes observar, que aparece acá en el texto, es precisamente si esta persona está guiando su hogar conforme al Evangelio. Si esta persona muestra la gracia de Dios para su esposa, él es reflejo de la gracia de Dios para sus hijos. Si en su casa se respira el Evangelio y es agradable estar ahí. Pero no solo se nos habla de la familia, no solo se nos dan características en los primeros 3 versículos, sino que también se nos habla de su capacidad de impactar a otros. Fíjense versículos 6 y 7. No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí ya se menciona a Satanás 2 veces, entonces es algo que debemos prestar atención, ¿ya? Primero, no un neófito. Es necesario que nosotros como líderes seamos conocedores de la palabra de Dios. Porque todo lo que he dicho de aquí para atrás, desde que empecé a hablar, tiene que ver con ser instruido con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser instruidos por la palabra de Dios si no la conocemos? Y es sumamente interesante que después diga, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Eso tiene que ver con caiga en la condenación que cayó el mismo diablo, no la condenación que ejerce el diablo sobre la persona. Entonces, ¿cuál es la condenación o cuál es el pecado en el cual el diablo cayó? Y ahí lo invito a caminar hacia el Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. ¿Qué tiene que ver Ezequiel con un libro con la primera carta a Timoteo? Ezequiel capítulo 28 nos muestra precisamente cuál fue el pecado de Satanás. ¿Cuál fue esa condenación del diablo? Dice así: vino a mí palabra de Jehová, versículo 1, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Tiro era una ciudad donde era gobernada por un rey que sometía al pueblo judío de manera muy dura. Y es ahí donde se levantan endechas en contra de este príncipe de Tiro o rey de Tiro. Y es así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Usted puede decir, ¿qué tiene que ver eso con Satanás? Este es el pecado de un ser humano, de un rey, precisamente el rey de Tiro. Pero después, en el versículo 11 en adelante, se nos va a hablar de Satanás, el pecado de Satanás, mostrando cómo es el mismo pecado que cometió este príncipe de Tiro. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 11, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: ese rey de Tiro no es el rey persona, sino que es aquel que gobierna por detrás de la persona. Así ha dicho Jehová el Señor:
Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces fíjense cómo no está hablando una persona. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de inequidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás, cuando fue creado, fue precisamente creado con el propósito de ser un protector en el Edén. ¿Pero protector de qué si todo era bueno? Había solo una cosa de la cual era necesario protección: del árbol del conocimiento del bien y del mal. El rol de Satanás, antes de su caída, era precisamente proteger a Adán y Eva de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es precisamente ahí donde él peca, desobedeciendo la orden de Dios de proteger a Adán y Eva. ¿Y por qué pecó? Porque se enalteció su corazón. Y al igual que el príncipe de Tiro, deseaba ser Dios, no siéndolo. Y buscaba la manera de colocarse a sí mismo como Dios. ¿Y cuál es la manera de colocarse a sí mismo como Dios? Desobedeciendo la orden de Dios. ¿Por qué? Porque está estableciendo sus propias leyes, sus propias reglas. Él es el que está estableciendo las reglas para su vida, fuera del orden establecido por Dios. Y esa precisamente es la condenación del diablo que menciona aquí primera carta a Timoteo. Es esto lo que menciona Pablo. Aquella persona que no conoce las Escrituras está más propensa a creerse Dios. Está más propensa a establecer sus propias reglas para su vida. Está más propensa a establecer sus propias reglas para la vida de los demás. Está más propensa a distanciarse de Dios y levantarse a sí mismo como un ídolo. Ten cuidado, querido hermano, porque tú puedes estar cayendo precisamente en esta condenación del diablo sin darte cuenta. Corre a las Escrituras, corre a la palabra de Dios para ser transformado por ella, para ser guiado por ella, para ser conformado a la imagen de Cristo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lazo del diablo tiene mucho que ver con Eclesiastés, con Proverbios y esos textos, que es precisamente la insensatez. La insensatez en el libro de Proverbios de Eclesiastés tiene que ver con lo contrario a la sabiduría. Tiene que ver con ser una persona tosuda, rebelde, sabiendo que lo está haciendo. No tiene que ver con desconocimiento. No tiene que ver con ignorancia. Yo no sabía que era así, por lo tanto lo hice de esta otra manera. No tiene que ver con ignorancia. Insensatez tiene que ver con una rebeldía del corazón. Y nuevamente, en la medida que nos distanciamos de las Escrituras, nuestro corazón se vuelve más rebelde. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es necesario vivir conforme a las Escrituras. Probablemente
tú estés luchando con alguna tentación en tu vida. No lo sé. Pero sé que la Escritura me muestra que todos luchamos con tentaciones en nuestra vida. Sé de primera fuente que yo lucho con tentaciones en mi vida. Y que por lo tanto tú también estás luchando con alguna tentación. No sé en qué área. No tengo idea en qué área está tu tentación. Pero sé que hay algo. Y sé también perfectamente que hay momentos que esa tentación se apodera de tu corazón. Y que tú sigues luchando en contra de ella. Pero también sé que en esa lucha a veces te sientes cansado. Te sientes tan cansado que a veces cada fibra de tu ser te dice, para y ríndete. Sé, querido hermano, el daño que puede provocar precisamente rendirse y caer ante la tentación de nuestros corazones. Sé el daño que puede provocar a tu familia. Sé el daño que te puede provocar a ti mismo y a tu corazón. Sé perfectamente el daño que puede ocasionar a este pueblo de Cristo. Y por eso te llamo, te invito con todo mi corazón, que por favor huyas de la tentación. Por favor huye del pecado. Por favor pide ayuda. Estamos los líderes acá, los presbíteros acá, los diáconos de acá, los pastores de nuestra iglesia, con los brazos abiertos para que la gente se acerque y nos pida ayuda. No queremos ver más hermanos y hermanas caídas en pecado. Así como en un principio yo les pedía ayuda a ustedes para que sostenieran nuestros brazos, para que nos ayudaran como líderes, también ahora les ofrezco la ayuda que nosotros podemos dar. Si tú estás luchando con alguna tentación en tu corazón, te sientes cansado y no aguantas más, por favor pide ayuda. Por favor, acércate a tus presbíteros, acércate a tus diáconos, acércate a tus pastores. Y si no tienes la confianza suficiente, acércate a tus hermanos, a aquellos que están a tu alrededor, y clama por ayuda. Somos un pueblo, el pueblo de Cristo, y nos dolemos cada vez que un brazo se duele. Nos dolemos como cuerpo cada vez que una pierna se duele. Nos dolemos como cuerpo, nos duele profundamente en nuestro corazón. Porque no nos gusta ver el cuerpo de Cristo herido. No nos gustó en esa cruz, mucho menos ahora. Así que la instrucción del día de hoy tiene que ver con estas cosas. Tiene que ver con pedidos de ayuda. Si tú eres líder en esta iglesia, ya sea profesor de niños, ya sea líder de jóvenes, de adolescentes, sea líder de mujeres, de varones, pide ayuda a tus hermanos. Pide ayuda porque eres un hombre con un corazón quebrado. Y Satanás anda dando vueltas alrededor tuyo. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, pide ayuda también. Busca a tu corazón cómo estás guiando tu familia. Y busca ayuda para que tu familia se conforme a la imagen de Cristo. Y si tú eres un miembro de esta congregación, a lo mejor no ejerces ningún liderazgo, también te invito a pedir ayuda. ¿Por qué están estos 3 pedidos de ayuda? Porque somos seres humanos quebrados. Igual que Darth Vader. Y así como Pablo, la invitación para todos nosotros es proseguir al blanco. Pelear la buena batalla. Y de esta manera guardar la fe. Te invito a orar para que Dios mismo sea quien nos ayude. Amado Dios, vamos delante de ti, rogando por auxilio. Hay tentaciones en nuestro corazón que no queremos ver. Hay tentaciones en nuestro corazón que le damos
que damos oídos sordos. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como líderes, Señor, a no ceder a esas tentaciones. Ayúdanos como líderes a buscar ayuda en nuestra hermandad, en nuestra congregación, sabiendo que somos seres humanos quebrados. También, oh Dios, ayúdanos a guiar nuestra familia. Ayúdanos a guiar a las personas que más amamos en nuestro corazón, para no hacerles daño y para guiarlos en el camino de Cristo. También, oh Padre, ayúdanos, oh Dios, como hermanos, a tener confianza con nuestros líderes y tener la humildad para ser guiados por ellos. Por favor, oh Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu Santo Espíritu ardiendo en nuestro corazón. Necesitamos de tu Santo Espíritu guiando nuestros pasos, guiando las meditaciones de nuestro corazón, guiando las palabras de nuestros labios, para que todo esto sea agradable a ti, para que nuestra vida sea una vida que levanta manos santas en dirección a ti, para darte la gloria solamente a ti y solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.